La obra deportiva que huele a fraude. El famoso Nido de Halcón en Jalapa pasó de ser vendido como un orgullo deportivo a convertirse en un caso de retrasos, sobrecostos y dudas millonarias. Lo que comenzó con un presupuesto de 730 millones de pesos, terminó inflado hasta los 958 millones de pesos y con 7 meses de retraso en la entrega. Una historia que huele más a exceso administrativo que a transparencia. Esta obra fue encargada a la empresa checa SADCB con la promesa de entregarla a tiempo y con estándares de primer nivel. El propio Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz pues tenía la tarea de supervisar y el ORFIS de vigilar que el dinero público se aplicara correctamente. Pero lo que parecía un proyecto claro y bien planeado se fue enredando en ampliaciones de plazos, costos inflados y recursos que no terminan de cuadrar en los informes. Uno de los puntos más polémicos es el anticipo. De los 121 millones de pesos entregados, el ORFIS detectó que 87 millones no se justificaron. No hay comprobación clara de dónde se aplicaron. El organismo advirtió que si esos recursos no se acreditan en la revisión del 2025, podrían constituir un daño patrimonial directo. En otras palabras, dinero que salió, pero no se sabe en qué se usó. La auditoría incluyó elementos como la instalación de la duela de Maple, el elevador, los tableros de básquetbol, las butacas, la cubierta aislante y hasta el estacionamiento. Todo eso, según el informe, fue ejecutado pero con observaciones de volúmenes no justificados y costos elevados que prendieron las alarmas de los fiscalizadores. El proyecto se dividió en 3 etapas. La primera, concluida en marzo del 2023, costó 231 millones de pesos. La segunda, con un contrato de 496 millones de pesos, debía terminar en mayo del 2024, pero se extendió hasta agosto del 2024. Y la tercera etapa, con 230 millones de pesos asignados, tendría que estar lista en octubre del 2024, no 2025. Pero se postergó hasta marzo del 2025 y aún así la empresa no cumplió, por lo que ahora el plazo límite es el 3 de octubre del 2025, es decir, un año completo de retraso. Sumando los contratos y las ampliaciones, el costo total saltó de los 730 millones de pesos originales a más de 958 millones de pesos. Es decir, un sobrecosto de más de 200 millones de pesos, sin contar las dudas administrativas que podrían elevar aún más la cifra final. El ORFIS lo dejó muy claro. No hay daño patrimonial todavía, pero sí un cúmulo de observaciones que deberían solventarse en la próxima revisión. El Nido de Halcón no es solo un tema de cancha y tableros, es también un caso político, porque mientras el gobierno presume avances en infraestructura deportiva, los números revelan retrasos, ajustes sospechosos y un gasto que se disparó como globo inflado. La pregunta que queda es muy incómoda, pero ¿se trató de errores administrativos o de un modelo que permitió inflar la obra poco a poco hasta convertirla en un barril sin fondo? El 3 de octubre la empresa tiene que entregar el estadio terminado, pero más allá de la inauguración, la obra ya carga con la etiqueta de retrasada y sobrecosteada. Así, el Nido de Halcón pasó de promesa deportiva a símbolo de cómo en Veracruz una obra pública puede inflarse tanto como un balón de básquetbol. Pero con la diferencia de que aquí los que terminan pagando somos nosotros, los veracruzanos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Adiós a las motos fantasma en Veracruz. Se acabó la época de las motos circulando solo con un papel pegado en el manubrio, porque a partir de octubre, en Veracruz, ya es obligatorio el reemplacamiento de todas las motocicletas. La propia gobernadora Rocío Nale lo anunció con firmeza. Placas nuevas, hologramas visibles y cero tolerancia a permisos improvisados. Una medida que busca poner orden en las calles y sobre todo frenar la inseguridad.
Rocío Nale explicó que no habrá pretextos. Desde este mes, ninguna motocicleta podrá circular sin sus placas oficiales. Y no se trata solo de burocracia, sino de un ordenamiento vehicular que llevaba años pendiente y que ahora se convierte en pieza clave de la estrategia de seguridad. Para comentarles que a partir de octubre, ya en Veracruz, con orden, estamos trabajando desde el reemplacamiento de motocicletas. Ya no van a poder circular motocicletas a partir de octubre de las que traen un papel que es permiso. Dice Rocío Nale que quiere un Veracruz con orden y disciplina, y las motos también entran en esa dinámica. Y es que hay que recordar que desde julio ya se había emitido la convocatoria para que los dueños de motos iniciaran su trámite. El precio arrancó en 960 pesos y en septiembre tuvo un ligero ajuste de 20 pesos más. El plazo para regularizarse vence el 31 de diciembre, pero desde octubre arrancaron los operativos de revisión en calles y carreteras y, en pocas palabras, quien no traiga placas será detenido. Obviamente no todo ha sido fácil, porque en varias oficinas de Hacienda usuarios reportaron largas filas, saturación y hasta venta de lugares para sacar placas. Rocío Nale reconoció la problemática, pero aseguró que Cefiplan ya trabaja para agilizar los trámites y frenar los abusos. La instrucción es muy clara: que nadie quede fuera y que el proceso no se convierta en otro dolor de cabeza para los motociclistas. Y este anuncio no llegó solo, porque Rocío Nale entregó 84 nuevas patrullas para reforzar la seguridad en carreteras y en zonas urbanas. Estas unidades irán a Tránsito del Estado, a Transporte Público y a la Guardia Nacional. Todo esto con la idea de que Veracruz no dependa de los retenes improvisados, sino de una vigilancia móvil y permanente. Dice Rocío Nale que están blindando las carreteras, destacando que es un esfuerzo de inversión y de disciplina. Y la cosa no se queda ahí. En las próximas semanas se recibirán otras 83 patrullas, cientos de motocicletas adicionales y nuevo equipamiento para elementos de tránsito, transporte público y seguridad pública. La apuesta es muy clara: no solo exigir orden a la ciudadanía, sino también dotar de herramientas a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo de manera más efectiva. El mensaje de Rocío Nale es directo: no habrá más motos sin placas en Veracruz, y lo que parecía un detalle administrativo en realidad es parte de un plan mayor para combatir delitos, garantizar movilidad segura y poner en orden de una vez por todas donde antes había caos. Ahora la pelota está en la cancha de los motociclistas: regularizarse o quedarse varados. Y para el gobierno, la prueba será demostrar que este ordenamiento no es solo una medida recaudatoria, sino un paso real hacia la seguridad. Noticias locales. Más de 7,000 desaparecidos en Veracruz. Sí, en México, hablar de desapariciones es tocar la herida más dolorosa del país. Y en medio de ese panorama, un dato encendió las alarmas. Veracruz aparece en el cuarto lugar nacional en número de personas desaparecidas. El número es brutal: más de 7,000 personas sin ser localizadas hasta el primer semestre del 2025. Un dato que coloca a la entidad veracruzana justo detrás de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México. La gobernadora Rocío Nale, cuestionada sobre esta cifra, respondió con franqueza. Dijo que desconocía el ranking. No sabe, no ha visto ese dato, pero está trabajando todos los días en el tema de seguridad, fue lo que comentó la gobernadora. A nivel nacional, no sé, no he visto el ranking que tú comentas, pero estamos trabajando todos los días. Y ahorita que hablamos de los jóvenes, que es tan importante, estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum en el programa integral de la construcción de la paz. Pero más allá de la polémica por no conocer el número exacto, lo que quiso resaltar es que su administración está enfocada en la prevención, especialmente con los jóvenes, a través del programa de construcción de paz impulsado junto con el programa de Claudia Sheinbaum. Los colectivos de búsqueda lo están advirtiendo desde hace años. Las cifras oficiales podrían ser aún más altas, por subregistro o por falta de coordinación entre instituciones. Veracruz Puerto, Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica
concentran la mayor parte de los casos. Para las familias no se trata de estadísticas, es el vacío de no saber dónde está su hijo, dónde no está su hermano, su padre, su madre. Ahí es donde el dolor supera cualquier número. El tema no es abstracto. Apenas en septiembre, 3 empresarios de Coatzacoalcos desaparecieron mientras se dirigían a Tejistla. Estamos hablando de Francisco Sánchez, Jesús Trujillo y Carlos Bernaldez. Viajaban en una Suburban que días después fue localizada en la zona rural de Sayula de Alemán, abandonada, con las puertas abiertas y sin rastro de ellos. Desde entonces, la Fiscalía General del Estado lleva el caso. Rocío Nale aseguró que la Fiscalía ya está en contacto con los familiares de los empresarios y que el caso se investiga de manera puntual. Están con la Fiscalía. Ellos están hablando con la Fiscalía y la Fiscalía está dando seguimiento. También reiteró que su gobierno respalda las acciones de búsqueda y trabaja de la mano con la Federación para frenar la violencia. Pero el mensaje es claro. Hay un esfuerzo diario por atender la seguridad y evitar que más jóvenes caigan en manos de la delincuencia. De acuerdo con Red Lupa, el 44% de las desapariciones en el país se concentra en solo 5 estados. Y Veracruz está dentro de esa lista y eso coloca al gobierno actual ante un reto enorme. Da respuesta en un terreno marcado por la impunidad histórica y no basta con hablar de prevención. El reclamo ciudadano es que haya resultados tangibles, que los casos no queden en carpetas olvidadas, porque el cuarto lugar en desapariciones no es solo un ranking, es un espejo que confronta a Veracruz con sus heridas más profundas. Rocío Nale insiste en que se trabaja todos los días y que hay coordinación con la Federación. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo transformar esos esfuerzos en justicia real para miles de familias? Porque en Veracruz, más allá de los números, cada desaparición es una historia truncada que merece respuestas. Noticias locales. El estadio inflado de Cuitláhuac García. Hoy en la editorial vamos a hablar del nido de halcón en Jalapa, que se vendió como un símbolo de orgullo deportivo, pero terminó convertido en otro monumento al desorden administrativo del gobierno de Cuitláhuac García. Y es que lo que empezó con un presupuesto de 730 millones, ya va en 958 millones de pesos, con meses de retraso y un cúmulo de dudas que huelen más a opacidad que a transparencia. El problema no solamente es la obra, es el sello de un sexenio que presumió honestidad, pero que carga con proyectos inflados, con entregas incumplidas y recursos que se esfuman en el aire. ¿Cómo se explica que de un anticipo de 121 millones de pesos, más de 87 no estén justificados? Y eso no es un detalle menor, es dinero público que nadie sabe dónde quedó. Y mientras el gobernador, o más bien exgobernador, intenta vender la narrativa de un Veracruz transformado, pues la realidad es otra. Auditorías llenas de observaciones, empresas incumplidas y sobrecostos que se disparan como un globo. No basta con inaugurar un estadio tarde y caro, porque lo que está en juego no es una cancha de básquetbol, es la confianza en cómo se gasta el dinero de los veracruzanos. Este 3 de octubre la empresa tiene que entregar el estadio, pero aunque lo entreguen con luces y con discursos, la mancha ya está, señores. Retrasos, sobrecostos y un aroma a ineficiencia que refleja la incapacidad de un gobierno que prometió ser distinto y terminó repitiendo las mismas mañas de siempre. Porque al final, el nido de halcón no será recordado por sus canastas, sino como otro ejemplo de cómo en Veracruz se inflan las obras y los únicos que siempre terminamos pagando somos nosotros, los veracruzanos.